Bendiciones, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea en su vida sobre cada uno de ustedes. Gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía en este espacio a esta hora de Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Y como siempre les recomendamos, busque lápiz, papel y sobre todo la Biblia, la palabra de Dios, para que juntos transitemos en este estudio para esta semana. Para esta semana tenemos un tema como de costumbre bien interesante, bien impactante, que es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Así que les recomendamos que comparta con sus contactos, con sus amigos, familiares, para que también ellos puedan recibir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a esta hora. De inmediato vamos a leer una escritura para luego orar para que este espacio sea dirigido por el Espíritu Santo y que traiga revelación, iluminación, sabiduría de lo alto para este tiempo. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, verso 13. Romanos 8, 13, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Señor de la gloria, te alabamos, bendecimos tu nombre. Tú eres grande, maravilloso. Tú vives y reina por los siglos de los siglos. Señor, te presentamos este espacio para que tú traigas iluminación, revelación, sabiduría de lo alto, para poder dar de lo que tú nos has dado, para poder compartir de tu palabra. Te lo pedimos en este día, que este tema sea de edificación a las vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bendito sea el nombre del Señor, que nos da de su gracia, su benevolencia. En este tiempo, recuerda el tema, la vida en el Espíritu. La primera escritura que nosotros leímos en Romanos capítulo 8, verso 13. Ahí nosotros veíamos dos condiciones. Una era andar o vivir conforme a la carne. Para poder hablar de vivir o la vida en el Espíritu o vivir en el Espíritu, tenemos que necesariamente también hablar un poquito de lo que es vivir conforme a la carne, como dice Pablo, porque él hace ese contraste, esa comparación, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea que hay una muerte por vivir conforme a esos deseos de la carne, que usted sabe que se encuentran en Gálatas capítulo 5, ahí usted ve esas obras de la carne, pero también habla del fruto del Espíritu, que más adelante vamos a hablar un poquito de esto en resumen. Vivís conforme a la carne, moriréis. Nadie quiere morir. Aún nosotros que estamos viviendo en el Evangelio, la vida cristiana, viviendo conforme a los preceptos del Señor, usted le pregunta si quiere morir a una persona, te va a decir que no, aunque en un momento dado no queramos ir en gloria por una manifestación del Espíritu Santo, por una gloria que esté cayendo sobre nosotros en la iglesia, en un tiempo de oración, en un tiempo de búsqueda, en un tiempo de presencia de Dios. Quisiéramos irnos, pero en algún momento cuando estamos normal, no queremos irnos de este mundo, no queremos morir, no queremos partir. Entonces, por eso aquí estamos aclarando un poquito este contraste de vivir conforme a la carne. Entonces, si usted no quiere morir, tiene que hacer un cambio, que en vez de estar viviendo conforme a los deseos carnales, los deseos de la carne, tiene que cambiar, hacer un chip, un cambio, y entonces vivir conforme al Espíritu, vivir una vida en el Espíritu, que le vamos a definir en breve. Entonces, si usted continúa en esas obras de la carne, en toda esa concupiscencia, en todas esas maldades, todos esos pecados, lamentablemente usted va a morir eternamente. No solamente va a morir físicamente, la muerte física y espiritual vino a través del pecado, el pecado adámico, pero a través de Cristo, el segundo Adán, viene la salvación, viene la gracia, viene la renovación, viene la transformación en una vida nueva y viene la comunión o relación, se vuelve a retomar del hombre hacia Dios. Pero es cuando usted se arrepiente, cuando usted se convierte y acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador.
Entonces, vivir en el Espíritu es más de lo que nosotros pensamos. A veces hay muchas personas que dicen, ¿cómo tú has durado tanto en el Evangelio? ¿Cómo tú lo haces? ¿De qué manera lo puedes hacer? Viviendo en el Espíritu. Entonces, hay muchos cristianos que están viviendo en este mundo físico, con los pies sobre la tierra, como decimos, pero que también nos estamos dejando dirigir del Espíritu. Cuando usted se deja dirigir del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo more en usted, entre en usted, haga cabida en usted, coma con usted, como dice la palabra, que usted le abre su corazón, Él entonces empieza a hacer cambio, empieza a transformar, a hacer nueva vida en usted. Entonces, si nosotros no empezamos a cambiar esa forma de vivir, esa manera de vivir, y pedirle al Espíritu Santo que entre en nuestras vidas, que entre en nuestro corazón, entonces vamos a seguir en esa pasada manera de vivir. Vamos a estar viviendo en la carne y vamos a morir. Entonces nosotros queremos que usted viva, nosotros queremos vivir, queremos esa vida en el Espíritu, que solo se logra haciendo sacrificio hacia Dios, sacrificio en su palabra, sacrificio en la oración, en la consagración, sacrificio en la búsqueda constante del Hijo de Dios. Entonces, nosotros somos herederos de la naturaleza divina de Jesús, quien es verdadero Dios y verdadero hombre. Recuerde que Jesús vino a la tierra, tuvo la doble naturaleza, la naturaleza espiritual, siendo Dios. Él no perdió su divinidad, pero también fue hombre para que nosotros viéramos que se puede vencer. ¿Es verdad que Él siguió siendo Dios? Sí. Recuerde que nosotros también, cuando venimos a Cristo, tenemos la doble naturaleza, la naturaleza espiritual y la naturaleza humana. Entonces, nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude, pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, porque ese Jesús que tuvo esa doble naturaleza, Él murió por nosotros, murió para que nosotros venciésemos, para que nosotros pudiéramos tener esa naturaleza espiritual, la naturaleza caída de Adán, nosotros pudiéramos recibirla a través de Él. Entonces, Jesús es el verdadero Dios y el verdadero hombre. En la lucha del día a día como cristianos, como hijos de Dios, vivir una vida en el Espíritu y mantenerse en la gracia de Dios cuando aún estamos en el mundo, en la cual el enemigo de nuestras almas ejerce sus influencias. El enemigo de la justicia siempre va a seguir atacando al Hijo de Dios, al que sirve a Dios. Él no tiene que atacar al que esté en el mundo, porque el que esté en el mundo, lamentablemente, está haciendo las obras de la carne, las obras del mundo. Pero el que está en Cristo, que es nueva criatura, recibe esos ataques del enemigo porque le está haciendo la guerra, está en el bando contrario. Ahora pertenece al bando de Dios, al bando del Espíritu Santo, al contrario de Satanás. Recuerde que hay una lucha constante entre el Espíritu y la carne. Recuerde que el Espíritu siempre está presto, la carne está dispuesta, pero el Espíritu tiene que estar prevaleciente contra la carne, contra los deseos carnales, pero eso se hace viviendo una vida en el Espíritu. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, habló a las diferentes dificultades de los cristianos viviendo en un mundo pagano. O sea, él habla de esas dificultades que vamos a tener. A veces hay personas que dicen, estoy descaído, tengo situaciones. Sí, va a tener situaciones. Nosotros también tenemos situaciones, pero hay que saberla manejar en el Espíritu. Tenemos muchas personas ahora mismo decaídas, con situaciones adversas que el enemigo ha tratado de derribarlo. A otro quizás lo ha derribado, pero eso no significa que se te ha acabado el mundo porque ha caído, porque ha tenido ese problema, esa situación en el hogar, en el trabajo, etc. El Señor lo que quiere es que tú te levantes. Por eso estamos hablando de la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu no es que es fácil. Nadie dijo que esto era fácil. Entonces, lo que te estamos recomendando es que lleve esa situación a la cruz de Cristo, a la cruz del Calvario, a Cristo. Él llevó sobre sus hombros la carga. Él tiene las marcas de los azotes que recibió por esa situación que tú tienes.
No nada más por las enfermedades físicas, también por las enfermedades espirituales, que son enfermedades emocionales. Hay trauma, hay dificultades, cuántos malos pensamientos pueden venir, pero cuando tú tienes tu vida cimentada en Cristo, las cosas van a cambiar. Entonces, es decir, los cristianos tratamos de vivir una vida en santidad. O sea, que estamos haciendo lo posible de vivir una vida en santidad, no por nuestro propio mérito, no por nuestra propia fuerza, sino por la fuerza del Espíritu. Entonces somos guiados por el Espíritu cuando al mismo tiempo estamos rodeados de pecado y tentaciones carnales. No crea que es que nos va fácil. Es rodeado. Lo que pasa es que hay un cerco espiritual que nos protege cuando usted ora, cuando usted consagra, cuando usted ayuna, cuando usted lee la palabra, cuando usted asiste a la iglesia, cuando usted se congrega, cuando usted está en consagración, como dice una alabanza, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Porque cuando tu vida está enteramente consagrada, tú vives en la presencia, y en la presencia del Señor hay plenitud de gozo. Los cristianos que se mantienen dóciles al accionar del Espíritu Santo en sus vidas producirán frutos agradables a Dios. Pablo mencionó estos frutos del Espíritu que son, se lo mencionamos, que están en Gálatas capítulo 5, el verso 22 y verso 23. Se lo repito, Gálatas capítulo 5, el verso 22 y 23, que ahí está el fruto del Espíritu que se ramifican en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No lo vamos a mencionar uno a uno, no lo vamos a irlo desglosando uno a uno, porque lo que queremos es generalizar en lo que tiene que ver la vida en el Espíritu. Cuando tú vives en el Espíritu, tú tienes que estar lleno del Espíritu, porque el Espíritu Santo es el que te da la fuerza para poder vivir en el Espíritu, para poder andar en el Espíritu y disfrutar los beneficios del Espíritu. Entonces, tú tienes que primero pedir la llenura del Espíritu Santo, ser bautizado con el Espíritu Santo, para que empiece a caminar una vida nueva. Y ahí vamos a decir lo que dijo Pablo, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Son nuevas porque tú estás viviendo una vida nueva en Cristo. Entonces, al mismo tiempo, cuando solo vivimos complaciendo nuestro cuerpo y somos guiados por nuestros instintos, tenemos una tendencia a la búsqueda del placer, y es lo que el maligno aprovecha para ofertarnos la inmensa variedad de pecados del mundo actual. Pornografía, prostitución, infidelidad, codicia, etc. Esto produce lo que el apóstol Pablo llamó los frutos de la carne. O sea, son la manifestación de esa obra de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y todos los excesos de esta naturaleza, según Gálatas capítulo 5 del verso 16 al 22. Gálatas capítulo 5 del 16 al 22, ahí está esa obra de la carne que nosotros debemos de someter. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu, por el fruto del Espíritu. Cuando el fruto del Espíritu es manifestado, entonces podemos andar en nueva vida, que es lo que nosotros queremos traerle en este tiempo, que usted entienda que se va a manifestar ese fruto del Espíritu cuando usted está lleno del Espíritu Santo, cuando usted vive una vida en devoción, una vida en consagración ante el Señor. Vivir la vida en el Espíritu no es tan fácil, como le decía anteriormente, es una lucha de cada día. Como siempre nosotros decimos, como dice la palabra, cada día trae su propio mal. Entonces cada día trae su afán, cada día trae su situación, su circunstancia. Cada día usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Cada día usted tiene que vivir buscando esa llenura del Espíritu Santo, y que ese fruto del Espíritu Santo sea el que se vea, el que evidencie de que nosotros estamos en una búsqueda constante de Jesucristo en nuestras vidas, para que nos ayude a poder vencer. Porque es una lucha de cada día, la batalla entre el bien y el mal. Son dos guerras, son dos fuentes.
Entonces, recuerde que hay una fuente del mal y una fuente del bien. Usted lo puede como vislumbrar, como que hay dos personas, una que siempre trata de empujarte hacia el mal y otra que te dice tú puedes vencer, tú puedes hacer las cosas correctas, tú puedes vivir en santidad, puedes vivir en integridad. Entonces, de eso se trata, de que cuando esa lucha se mantiene en el día a día, hay una que por ende tiene que vencer. ¿Cuál vencerá? La que usted le dé más ocasión para que lo domine a usted. Si usted le da ocasión al Espíritu para que sea quien domine su cuerpo, todo su ser, el Espíritu lo va a manejar y usted va a poder vivir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, gozarse en el Espíritu. Entonces, mantenernos fieles a Jesucristo y vivir en santidad ha sido la misma meta desde los primeros cristianos. No crea que a veces nosotros, a veces lo decimos, hay personas que lo piensan, lo manifiestan y dicen que en este tiempo las situaciones son más difíciles que en el tiempo antiguo. Mire, en todos los tiempos ha habido pecado, en todos los tiempos ha habido situaciones difíciles. Quizá ahora usted ve que la ciencia se ha aumentado, porque la capacidad humana también se ha aumentado, pero no significa por esto que los antiguos tuvieron menos distracciones, menos tentaciones que nosotros. Nosotros también tenemos tentaciones, nosotros también tenemos situaciones difíciles. Entonces nunca crea que los primeros cristianos lo pasaron más suave que nosotros. Cada uno tuvo su situación en su tiempo, cada uno tendrá su situación en su tiempo. Lo que tenemos es que afianzarnos en el Señor. Cuando usted lee la Biblia y ve reyes que la Biblia menciona sus cosas, los puntos débiles y los puntos fuertes. A veces nosotros queremos tapar los débiles y nada más hablar de los fuertes. Usted ve aquí en Gálatas 5, te habla tanto de las cosas malas como de las buenas. Tenemos que aprender de lo malo y de lo bueno. De las dos cosas se aprenden. Hay gente que dice que de lo malo no se aprende. Claro que se aprende. Se aprende a que usted no tiene que pasar por ahí. Se aprende a que usted no tiene que vivir de esa manera. Se aprende de que si ese rey lo hizo mal, y la Biblia dice que lo hizo mal, es para que tú aprendas las consecuencias que pasaron esos reyes, esos profetas, esos líderes que no hicieron las cosas correctas. Pero se aprende también de lo bueno a que tú camine en bondad y camine en el Espíritu y que vive en el Espíritu. De eso se trata, de ver esas dos paredes, esas dos cartas, esos dos escritos, esos dos tablones, de que uno habla del fruto del Espíritu, otro habla de las obras de la carne. ¿Por cuál te va a elegir? ¿Por cuál te va a lanzar? ¿En cuál te va a ponerte para que tú aprendas, para que tú te desarrolles, para que tú avances, para que tú crezcas? ¿Por cuál te decides? Tú eres quien tiene la decisión. Nosotros solamente te damos la palabra, pero quien decides eres tú. Entonces, nosotros podemos y debemos de decir, Señor, dame la herramienta, dame la fuerza y voy a echar hacia adelante, voy a vivir en el Espíritu en el nombre del Señor. Nosotros podemos ver que hay muchas cosas que a veces hay personas que hablan de que hay personas que viven en el Espíritu porque tienen muchas relaciones con muchas personas que son líderes, que son pastores, que su madre, que su padre. No, no es eso. Y recordamos que a veces se oía mencionar de muchos hijos de pastores o de líderes que decían, bueno, cuando mi papá se vaya, yo me agarro del pantalón de él, o me agarro de la falda de mamá y cosas como esta. Se hacía de una manera como jocosa, pero era como queriendo significar de que porque papá es líder, o es pastor, o es cristiano, y yo no lo soy, si soy hijo, tengo la garantía de que en un momento dado puedo tener misericordia. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él tiene misericordia. En palabra bien llana, Él tiene misericordia de quien Él quiere. La misericordia de Dios usted no la va a entender. ¿Es grande? Sí, grande, que no la entendemos. Él ha salvado gente que a veces usted lo ha condenado, pero hay gente que se han condenado y hay gente que lo quiere salvar. Entonces la misericordia de Dios, solo Él puede abundar en ella. Entonces nosotros tenemos que aprender que vivir en el Espíritu es más significativo de lo que quizás nosotros entendamos. Solo anteponiendo las obras del Espíritu seremos capaces de vencer las obras de la carne. Es decir, que por cada debilidad de nuestra carne hay un fruto del Espíritu que te dará la fuerza para vencerlo. Aquellos que en estos momentos están siendo esclavos de adicciones y vicios,
porque se han dejado guiar por la tiranía de la carne, es decir, la carne es una tirana. Siempre demanda más y más de ese vicio o adicción que destruye el alma. Solo podrás de esas adicciones o solo podrás salir de esas adicciones por la acción del Espíritu, que produce los frutos del Espíritu, que produce la templanza, es decir, la virtud que mordea, la virtud que modera o ordena la atracción de aquellos placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Esta virtud, fruto del Espíritu, asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. Debemos nosotros de aprender a vivir en el Espíritu. Tenemos que aprender a usar las almas espirituales con que contamos para evadir los dardos incendiarios del enemigo. La vida en el Espíritu es dada a través del Espíritu Santo y es un don al que todos tenemos acceso, pues el Espíritu Santo fue dejado por Jesús para guiarnos en el mundo y mantener a sus seguidores firmes, caminando en santidad hasta que nuestro Salvador regrese para buscar a sus escogidos. Qué bueno es Jesucristo. Nosotros bendecimos al Señor porque Él nos ha dado la arra de nosotros poder lidiar, de poder vencer, no solamente de quedarnos caídos, pero que te puedas levantar, que puedas entender que el Espíritu Santo tiene una cualidad y Él vino y fue enviado por Jesucristo para que Él nos ayudara a vencer. Vamos a leer para nosotros ya concluir de manera concluyente. Vamos a buscar Lucas, que hay una promesa ahí. En Lucas capítulo 24, el verso 49. Lucas 24, verso 49, que hay una palabra que dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre. Eso es Jesús dando la promesa para que nosotros pudiéramos vivir en el Espíritu. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Debemos de ser llenos de poder. El poder no es para decir quién es más fuerte, sino para poder vencer al maligno, sus obras infructuosas, las obras de la carne. Así que, ya finalizando, quiero que tú medites de qué lado te vas a lanzar, del lado del fruto del Espíritu o del lado de las obras de la carne. Te recomendamos que pases del lado del fruto del Espíritu, pero recibiendo al Espíritu Santo en tu vida podrás tener las fuerzas para poder vencer. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea contigo, con tu familia, ministerio, tus negocios y todo lo que emprenda sea de bendición. Será hasta un próximo programa, un próximo espacio en Aprendamos de la Biblia con el pastor Jesús Williams. Dios te bendiga.